Pues oye, ahora me toca a mí casi empezar con aquello de me llena de orgullo y satisfacción, ¿eh? Porque estamos cumpliendo objetivos, ¿vale? Hemos empezado hablando de neurociencia, hemos empezado hablando de un modelo a implementar, ¿vale? ¿Cómo implementamos ese modelo? Pues con un análisis epistemológico que se llama, con una relación sujeto-objeto. Todas esas teorías, finalmente, ¿cómo las cuadramos? Con implementaciones prácticas. Además, solo de técnica, de matemáticas, de casos de usos. Están ahí expuestos. Os animo a que luego le peguéis un repaso a los vídeos. La cita inicial con la que comenzamos, la de Sapere Audio, atreveros a seguir investigando, a seguir avanzando. De eso se trata en definitiva, de compartir conocimiento y de crecer todos, ¿vale? Y ya llegamos a la última parte de estas primeras conferencias sobre conciencia artificial. Es la parte en la cual nuestro compañero Abel Yécora, que ahora se va a acercar a echarnos esta mano, a esta colaboración, él es también del Colegio de Ingenieros, colegiado, y ha estado escudriñando el Twitter las preguntas que habéis ido formulando para que nuestros ponentes de la mesa redonda puedan contestarlas. Además de esas preguntas que Abel nos va a transmitir, por supuesto, de manera tradicional, que él quiera levantar la mano después de esas preguntas. Oye, yo tengo esta duda, ¿me puedes indicar este tema cómo lo ves? ¿Me puedes orientar? Perfecto, ¿vale? Entonces, sin más, Abel, por favor, coméntanos, gracias por tu colaboración. Y te cedo. Es lo mínimo que podía hacer. Muchas gracias por darme esta oportunidad. La mala noticia es que la gente la habéis dejado sin ninguna duda. Entonces, lo habéis tenido que explicar excesivamente bien como para que la gente no haya tenido ninguna duda. Entonces, estáis a tiempo de interrumpirme en cualquier momento para poder hacer una consulta al aire, pero yo pues soy una persona muy inquieta y suelo sacar preguntas que igual os sacan un poco de vuestro hilo argumental, pero que me gustaría, pues, que creo que pueden ser interesantes. Entonces, voy a ir por orden de las personas que habéis hecho estas maravillosas conferencias, que por lo menos a mí me han tenido muy despierto. Y haciendo el juego con el muy despierto, vamos a empezar con la del sueño, ¿vale? Obviamente, una de las inquietudes que veía yo es cómo encajábamos tecnológicamente toda la charla del sueño con la tecnología en sí. Y me ha parecido muy interesante, pero me ha parecido muy interesante porque pueden ser muchas sinergias las que pueden conseguirse. Pero me ha faltado una duda, que es cómo se puede conseguir o cómo se puede considerar que una persona ha dormido bien y, por lo tanto, coger ideas para decir, si vamos a dotar a la inteligencia artificial de que tienen que dormir, ¿cómo nos podrías explicar a los técnicos de alguna manera qué es lo que significa dormir bien? Pues muchas gracias. La verdad que es un tema muy interesante, una pregunta muy interesante, así que muchas gracias por sacarlo a colación. Yo, durante la charla, para los que hayan estado, y bueno, he hablado un poco de la polisomnografía, que es el estándar de oro en la evaluación de sueño, pero no es el único. Es decir, no es lo único que utilizamos. También he hablado de cuestionarios, de autoinformes. Y he hecho una pregunta al aire y he preguntado, ¿a alguien le suena la polisomnografía? Y a nadie le habían hecho una prueba de sueño, nadie la conocía. Pero seguro que si pregunto si alguien tiene un smartwatch, si lo sabéis o lo tenéis. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de personas que acuden a las clínicas de sueño argumentando que su reloj les dice que tienen problemas de sueño. Y esto está creando problemas de sueño que no estaban, que no existían, pues porque las personas no se preocupaban en ese sentido, o no había tantas preguntas ni tantas preocupaciones por problemas de sueño. Y creo que un poco podríais por ahí, porque, bueno, en el laboratorio de sueño de la Universidad de Granada, estamos en colaboración con ingenieros electrónicos y estamos desarrollando un proyecto. Ellos están desarrollando un sensor para los colchones inteligentes. Creo que una de las proyecciones de todo esto, pues podría ser un poco que estuviéramos en contacto, ¿no? Como dices, con la tecnología, o como estamos ahora intentándolo, no solamente para crear relojes un poquito más inteligentes, al menos en el área del sueño, que no nos preocupen tanto, que no nos digan, que no nos alarmen, ¿no? Porque hemos tenido sueños muy ligeros, porque ya he comentado que el sueño ligero es muy importante.
sino pues que tengan en cuenta tanto datos biométricos como datos domóticos, por ejemplo, cuando abrimos o cerramos las persianas, la luz, la temperatura, que nos dé mayor información para poder crear ese informe o cómo ha dormido la persona durante esa noche. Nosotros podemos saber cuál es la cantidad más o menos recomendada, según la Fundación Nacional del Sueño, en horas. Podemos saber si hay cierto número de movimientos, que el sueño ha estado muy fragmentado durante la noche. Incluso si desarrollamos sensores que midan mejor la respiración, pues podemos saber cuántas paradas respiratorias se han sucedido a lo largo de la noche, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va por ahí, por desarrollar pues, buenas tecnologías que nos ayuden en la evaluación del sueño, pero siempre pues, teniendo en cuenta pues, cuáles son esos estándares de calidad sin volvernos demasiado dogmáticos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el sueño pues, es algo humano y que también es muy cambiante y depende mucho de nuestro comportamiento durante la vigilia. No va a ser lo mismo nuestro comportamiento durante el sueño si hemos corrido una maratón, que no sé si le haya pasado, que correr una maratón, hacer mucho ejercicio físico o de muy alta intensidad durante el día, ir a la cama y esa noche dormir como un tronco, muy profundamente, ¿no? O las personas mayores, que siempre decimos, es que, y ayer lo hablábamos en la cena, ¿no? Que las personas mayores tienden a tener más problemas de sueño o tienden a dormir menos. Y hay que un poco comprender que realmente, como es un proceso evolutivo, pues a lo mejor en la vejez se necesitan menos horas de sueño pues porque simplemente a nivel muscular no necesitamos más reposo, ¿no? O simplemente porque se ha ido fragmentando a lo largo del día. Yo creo que un poco va por ahí. Ir pues incorporando todo ese conocimiento de cómo va cambiando a lo largo del ciclo evolutivo el sueño y uniendo pues eso con las tecnologías, con relojes, con otros sensores. Yo creo que va por ahí. Pues es muy buena la respuesta porque encima aportas más ideas todavía a cómo debemos de fijarnos en nosotros mismos para aportar igual eso que nosotros hacemos de una manera más natural a la tecnología para al final pues de alguna manera que la tecnología nos aporte datos para saber si hemos dormido bien y descubrir cuál es el secreto de dormir bien y aparte de eso utilizar eso también para poder dotar a inteligencias artificiales y poder conocer si realmente es necesario y si eso les aporta algo. Así que a mí me aporta mucho. Voy a continuar con... ¿Me podéis cortar? Vale, perdona. Si el sueño, claro, es beneficioso para las personas y se realiza y vemos cómo se hace, en una inteligencia artificial, ¿qué tiene que hacer para soñar o dormir? ¿La inteligencia artificial? Sí. Yo creo que no puedo responder a esa pregunta. Me encantaría, pero yo creo que no sé si alguien de aquí pueda responderla. Una de las cosas interesantes que nos planteamos como futura línea de investigación es que el sueño surja como un fenómeno emergente necesario para optimizar el propio desarrollo de la tecnología. O sea, que la propia tecnología detecte que no se puede optimizar si no tiene periodos en los que pueda libremente y sin constricciones reconectarse. Y eso, cuando consigamos que surja de una forma emergente, es decir, que no sea programada, sino que aparezca como un fenómeno emergente, como un resultado de su propia dinámica, sería una buena pista de que estamos haciendo algo que se aproxima un poco a lo que hace la naturaleza. Entonces lo tenemos en el radar y nos parece una línea de investigación muy interesante. El día que se nos escape, ya eso, entonces ya no, que hemos conseguido. Vamos, no parar producción para hacer un volcado de datos, sino que sea la máquina la que diga, oye, para un poco, que estoy un poco sobrecargado. Pues a colación, ¿perdón? Al fondo había otro. Vale. Vamos, sí. Es que, a ver, el sueño se supone, o desde el desconocimiento, se asocia al subconsciente, ¿no? Para que una inteligencia artificial pueda soñar, tendría que tener subconsciente. Creo que a eso Mario también te va a contestar. Pero no quiero meterme en No, bueno, a ver si puedo, a ver si... No, quiero decir, porque al final, si tienes subconsciente, porque tienes conciencia. Si no tienes conciencia de ti mismo, no sé si me explico o me digo más de lo que... En mi cabeza lo tenía muy claro. Sí, yo creo que también puede... Vamos, a mí también es que me parece muy interesante, ¿sabes? Porque si al final las máquinas no tienen conciencia... bueno, casi mejor. A ver, desde nuestra aproximación, nosotros consideramos
que todos los procesos interesantes son inconscientes o subconscientes. Por eso he definido antes digamos, la definición matemática que nosotros utilizamos como el concepto de emoción, que es algo que no tiene nada que ver con el sentimiento, la percepción consciente del estado emocional o de la respuesta emocional. Entonces, empezamos por considerar que una máquina no es consciente y que lo que lleva a cabo son procesos de una forma más o menos compleja en los que van dando lugar a resultados que a su vez se realimentan y hacen que se enriquezca su propia dinámica. Entonces, nuestra partida es, donde no hemos llegado todavía es la parte consciente. Para nosotros todo es subconsciente. Entonces, este fenómeno relacionado con el sueño que hablamos debería ser parte de esa dinámica inconsciente, donde el sistema descubre por sí mismo, encuentra soluciones que desconectándose de alguna forma o durante un tiempo obtiene resultados más. A mí me parece interesante y me hace pensar, ¿no?, en estados como el coma, donde realmente no está habiendo percepción de lo sensorial, pero la persona puede estar, ¿cómo lo podría decir? Procesando información. Y creo que también es interesante, ¿no?, pensar que no solamente hay conciencia desde la percepción sensorial. Yo tengo una duda. Lo siento, al principio no iba a preguntar, pero digamos... Haberla escrito en Twitter. El sueño es poner sensores a las personas cuando están durmiendo para saber todo lo que está pasando, o que el paciente te diga lo que ha soñado. Y esto lo pregunto por la siguiente manera. No todo el mundo, recuerda los sueños, la misma información de los sueños, y lo haces igual a lo largo del día. Muchas veces te despiertas y para ti es como, ¡buah, esto se lo tengo que contar a alguien! He soñado esta cosa tan rara, no sé. Te vas a dormir, no lo recuerdas, porque esto muchas veces va por las fases REM. Entonces, si tú tuvieses sensores que sepan la conciencia que tú tienes dentro, estaría muy bien, y estaría bien contrastarlos con lo que tú crees que has soñado. Porque con eso a lo mejor se hace realmente un Freud de qué es lo que tú crees que ha pasado, porque tú quieres dar explicaciones cuando tú narras las cosas, no quiere decir que sea exactamente lo mismo que ha pasado. No sé si me explico. Sí, En mi cabeza estaba claro. Sí. Sí, tenemos que diferenciar entre el estudio del sueño, de las fases de sueño, lo que digamos, los eventos electroencefalográficos o los eventos respiratorios que ocurren durante el sueño, y luego por otro lado el tema de los sueños, de las ensoñaciones. Y uno de los primeros que empezó pues fue Freud, que se puso además al lado de miles de personas, incluso ya empezaron a programar, cuando ya se empezó a saber que los sueños eran más accesibles a la memoria, cuando despertaba la persona en sueño REM, pues ella empezaron a despertar a todos los pobres sujetos experimentales y a preguntarles qué es lo que habían soñado. Hicieron un registro de miles y miles y miles y miles de sueños. Y ninguno de los sueños que se recogieron era igual que otro, en ningún humano. Bueno, es verdad que luego, curiosamente, he leído en un libro de Joubert que se llama The Paradox of Sleep, la paradoja del sueño, que preguntaron a dos gemelos de manera independiente y habían tenido, uno empezó a contar su sueño y el otro como que lo terminó. Pero bueno, ahí no me voy a meter porque tampoco lo... Bueno, no sé si la pregunta, o sea, que al final nosotros no preguntamos por los sueños, porque además es que es meterse ahí en un terreno demasiado... ¿no? Él se encontraría cómodo a lo mejor, porque está en el barrio, ¿no? Comentar que te gusta. Si me permites, pues yo quería comentar otra cosa, al hilo de lo que habéis dicho, ¿no? Es como que estamos redefiniendo el concepto del sueño, del dormir, porque tú has dicho, las máquinas tienen que aprender a desconectarse y tal. Los humanos no nos desconectamos al dormir, pero estamos haciendo cosas todo el rato. No sé si sería lo mismo para las máquinas, porque no es desconectarse, por desconectarse entiendo a estoy apagado, no hago nada. Claro, no nos queda desenchufar de la corriente. Claro, yo más que desconectarse, lo que hablo es que te vuelvas lo suficientemente plástico para que puedas explorar cosas que en un pensamiento consciente está más constituido, porque requiere más una concentración sostenida en una tarea concreta, y entonces no te permite explorar alternativas que podrían ser más eficaces, como si a nivel matemático, como si durante la parte consciente exploráramos un mínimo local y en la parte inconsciente del sueño pudiéramos explorar el territorio para encontrar el mínimo global. Entonces sería un poco
Y yo lanzo como línea posible de investigación, ya que se me ocurre. Si vosotros pensáis que el cerebro, al final, la información que obtiene, la única forma de construir cosas con él, con esa información, son modelos estadísticos. Si vosotros pensáis que el cerebro es un modelo estadístico, y además es un modelo que si no funciona por su propia evolución para ahorrar energía y recursos, desconecta todo lo que es la poda sináptica y todos los procesos neurológicos que se producen, debe mantenerse activo durante los procesos en los que no recibe información externa. Entonces, autogenerar información interna que le permita mantener las redes activas y consolidarlas o mantenerlas que son importantes, puede ser uno de los motivos, por ejemplo, del sueño REM, en los que esa ensoñación lo que está haciendo es simular una realidad y le permite explorarla sin ningún tipo de límites para mantener activas las redes neurales que sí que son significativas y así las consolidan. Hay una especie de meter ruido blanco para que tras tocar la información la red se mantenga activa y las sinapsis no se desconecten, no se debiliten. Entonces, bueno, es una idea de investigación que tengo pendiente. De hecho, durante el sueño o durante los sueños, no solamente, como saben, como habrán experimentado, no solamente hay contenido cognitivo, memorias, hay emociones, hay deseos. Y al final es un poco lo que creo que es más interesante, ¿no? Que al final estamos durante el sueño hay tanta información de la que durante el día somos conscientes, pero que luego durante el sueño no. Y no solamente cosas que vamos percibiendo, que vamos aprendiendo y consolidando memoria o reactivando emociones, sino que hay más de todo esto. Yo veo el nacimiento de una startup aquí. Igual es por donde trabajo, pero bueno. Me he quedado con una parte muy importante, Mario, tanto a lo que comentabas en la charla como lo que has comentado ahora, y que viene también a colación y viene con la pregunta que te había preparado. Todas estas me las he inventado yo, ninguno sabéis las preguntas que voy a hacer, así que ahora es cuando voy a machete. Entonces, has hablado de que no es parar, es limpiar, es quitar esas cosas que pueden ser. Imaginémonos una inteligencia artificial al que le estás preguntando y las correcciones que le estás haciendo hacen que aprenda mal. Luego tienen que, de alguna manera, saber si eso está bien o mal o todas estas cosas. La pregunta que iba para ti era por, sobre todo, esa reducción a emociones, sobre todo en los modelos de datos que existen ahora de los, digamos, la programación mediante neuronas y todo eso, que muchas veces es, pues eso, una inteligencia artificial basada en estadística y que sesga mucho lo que digamos es racional. La pregunta era sobre realmente tu caso práctico. Si estáis considerando que muchas de las inteligencias artificiales, por ese sesgo que se hace, pasan a ser muchas veces no racionales. O sea, no contestan con la verdad absoluta o con la mejor verdad, sino con aquella que emocionalmente han aprendido, vamos a decirlo así. Y como has explicado muy bien tu modelo que pasaba de lo que eran las neuronas a algo un poquito más práctico, si habías tenido en cuenta que ese sesgo, como ya cogéis más información, se conectan entre ellas todas las informaciones, si eso va a rebajar ese sesgo, digamos, de racionalidad que a veces tienen las inteligencias artificiales. Pues te contesto yendo en la dirección contraria. Es decir, si estamos intentando reproducir las capacidades humanas generan sesgo. Luego, de nuestra arquitectura deberían surgir sesgos cuya distribución estadística se parezca a los sesgos que detectamos en las inteligencias artificiales estrechas hechas con infinitud de datos, pero surgir de forma emergente, desde la propia dinámica de la arquitectura, de forma que una máquina alimentada por nuestra tecnología, al final, quitando que nuestra idea es que vamos a tener un patrón de arranque, vamos que digamos le entrenamos con una capacidad de un niño de 5 años, pero a partir de ese momento la vida de cada inteligencia artificial general va a ser su propia vida, ya viva en el metaverso, ya viva en un teléfono móvil, o sea un robot que interactúa físicamente con nosotros. Entonces, ellos van a generar sus propios sesgos, basados en sus propias experiencias, como hacemos los humanos. Y la distribución estadística de todas esas máquinas analizadas en entornos distintos, expuestos a experiencias distintas y con interacciones distintas, deberían dar lugar a una curva muy parecida a los sesgos que tenemos los humanos y que al final impregnan la inteligencia artificial estrecha.
Vale, Que luego entonces, por pasiva. Me he puesto un vale, poco gallego. perfecto, porque mientras yo estaba pensando en evitar esos fallos que, digamos, tenemos los humanos dentro de nuestra propia inteligencia, en tu respuesta estás potenciando que realmente eso es lo que nos hace humanos e inteligentes. Así que, bueno, a mí me resulta bastante curioso. Perdón. Una duda era esa que tenía sobre el tema de los sesgos, pero bueno, la otra cuestión que quería plantear era sobre la creatividad, porque he visto más o menos, y esta es en general para todos, porque he escuchado todo el rato que se suele repetir la parte de la inteligencia artificial no puede crear, o siempre está esa barrera de llega hasta aquí, y por lo que en psicología he podido llegar a conocer, la creatividad, a veces, y esto es una opinión personal, tengo la sensación de que está un poco sobrevalorada en nuestra actualidad, y sobre todo con influencias como los documentales de Todo es un remix, que llegan a presentar que en el fondo no paramos más que copiar y mezclar y juntar en un entorno nuevo. No sé hasta qué punto planteáis que es viable llegar a un momento en el que se pueda replicar esas formas de generar contenido nuevo utilizando lo que hacemos los seres humanos, que es mezclar y ponerle una pegatinita nueva, un nombre nuevo y ya está. Y eso. No sé cómo lo veis. Es interesante la pregunta y además es que, claro, toca un poco de todo, porque toca desde la parte de Ricardo, que es basada mucho en bases de conocimiento, que si no están fieles, en este caso, de ahí no se puede sacar nada, hasta la generación de nuevas cosas como lo de Mario en este sentido. Así que, no sé, podéis contestar cualquiera. Si quieres, te doy mi primera aproximación. El concepto que yo manejo a nivel de creatividad está muy enlazado quizá con el concepto de transdisciplinariedad, que es a partir de información relativa a un ámbito concreto de expertise, soy capaz de abstraer conocimiento de alto nivel y me permite crear un modelo que puedo comparar con conocimiento abstraído y elevado de otro ámbito de expertise. Y cuando empiezo a encontrar conexiones y parecidos y semejanzas en esos niveles muy abstractos, puedo empezar a trasladar conocimiento. Es decir, vale, aquí tengo un modelo que me resuelve un problema aquí y este problema no está resuelto en este otro ámbito. Entonces, la creatividad, tal y como nosotros la entendemos, puede ser el ámbito, cuando digo creatividad, puede ser crear una obra de arte nueva cogiendo elementos que hemos visto inconsciente o conscientemente, o resolver un problema de ingeniería, ¿no? Utilizando modelos biológicos. Entonces, esa capacidad de abstracción, que es uno de los temas que entronca con los grafos que comentaba Ricardo, ¿no? Y cómo abstraer de esos grafos modelos que podamos combinar para decir, aquí en este modelo se parece mucho a esto, pero me falta esta pieza y la puedo extraer de este otro. Al final yo entiendo que la creatividad es extrapolar conocimiento de un ámbito a otro para resolver cosas que a priori no tienen nada que ver. Y eso en ciencia se llama transdisciplinariedad y es una de las capacidades que intentamos que la máquina tenga. Y aquí me he de permitir yo un inciso contuso porque hay una ponencia que se nos ha quedado un poco en el tintero, que es aquella que hablaba sobre la naturaleza cuántica de la consciencia. Dios mío, hablamos de física cuántica, ¿vale? Y lo dejo ahí. Vendrá. Bueno, Os dejo un apunte, si queréis buscar Federico Fagin. Federico Fagin, aparte de ser el que en su momento creó el primer microprocesador, el Intel 4004, es un prohombre de la tecnología. Luego creó la Zilog y los procesadores 180, que algunos sonará, ¿verdad? Pues Federico Fagin lleva 40 años investigando sobre consciencia. Tiene teorías hiladas y modelos computacionales hilados que hacen uso de ese modelo computacional cuántico para dar modelos de consciencia que precisamente generan esa creatividad. Es otra línea de investigación. Sin más, que también puede entroncar con lo que preguntas, ¿vale? No está en una ponencia de esta edición, pero os estoy amenazando con en futuras ediciones traerlo, que es muy interesante, los modelos cuánticos de consciencia. Hay otro investigador también en esa línea que era colaborador de Francis Crick, que fue uno de los co-descubridores del ADN, se llama Christoph Koch, K-O-C-H. Ellos también han trabajado muchos años en temas de conciencia basada en microtúbulos y fenómenos cuánticos, en los microtúbulos de las proteínas y demás. Yo no he profundizado en sus líneas de investigación, pero sé que han trabajado. Fijaros una cosa, las redes neuronales que están tan de moda, últimamente la última eclosión ha sido NLP, en los últimos años. Pero, y bajo la perspectiva un poco del conocimiento, el tema de los chatbots
se empezó una línea de investigación en los 90, lo que antes comentaba un poco, los Verbot, que estuvo desarrollándose hasta que llegó a un muro en el cual no pudo desarrollarse. Aproximadamente en el año 2010-2012 se dejó esa línea de investigación. Y últimamente, otra vez, hemos descubierto que se puede utilizar todo el tema de los algoritmos transformers, neuronales y demás para el tema del lenguaje natural y ahora ¡pa!, eclosiona, ¿vale? Esto es una continua investigación, una continua aplicación de teorías, de conocimientos a nuevas ramas. Por lo tanto, esto que comentas está abierto y hay muchas diferentes teorías, muchos diferentes modelos que se pueden utilizar. Yo también creo que la creatividad está sobrevalorada. Acércate el micrófono. Pero quería explicar por qué me parece que esto es real, ¿no? Primero porque no sabemos lo que es la creatividad, o yo por lo menos no lo sé, pero sí que hay cantidad de cosas, ¿no? Es una palabra tan gastada como emprendimiento, como innovación, o con otras palabras que creo que habría que prohibir colectivamente, por lo menos de las pero sí que es cierto que yo por lo menos me siento fascinado ante ciertas cosas. Esa fascinación, Descartes tiene un libro que yo creo que es fundamental para construir máquinas sentimentales, que me parece que es algo muy interesante dentro de la inteligencia artificial. Entiendo que una parte fundamental es que la máquina sea sentimental. Sobre esto tendremos que hablar también en algún otro momento, ¿no? Pero dentro de las 6 pasiones fundamentales, los 6 afectos que sentimos frente al mundo, uno era el de maravilla. O sea, el de maravillarse frente a lo que ocurre. Luego eso se ha traducido como sorpresa o curiosidad, pero me parece que Descartes está mucho mejor contado, ¿no? De esa sensación frente a un cuadro de Rembrandt o frente a una música que tú escuches de sentirte maravillado, de sentir que hay algo que nos cuenta por detrás. Frecuentemente es imposible de saber qué es. Eso es lo mejor, ¿no? La maravilla tiene ese efecto frente a lo desconocido, a algo que está atrapado por eso, y que el que lo ha atrapado pues realmente tiene lo que se llama el genio, ¿no? El genio consiste en atrapar lo maravilloso. Bueno, este es un excursus para llegar al fondo de la cuestión de la creatividad. Me parece que lo importante es la relación que existe entre la inteligencia artificial y la verdad. Esto es un tema que creo que es de fondo, y lo ha dicho alguien a propósito de las bases de conocimiento pueden ser distintas o no. Las entidades de nuestro mundo, en la medida en la que viven en la cabeza de cada uno, pues cada uno las percibe como sea, ¿no? Que yo puedo distinguir distinguir que es lo elemental a Celia de Mario, pero luego los atributos de Celia y los atributos de Mario que pueden construirlo son enormes, y de hecho la gente nos percibe de formas muy distintas y somos distintos para cada persona, porque habitualmente nos relacionamos en contextos. El saber enciclopédico, que más o menos es el que depositamos en un sitio y que pinta una entidad para la posteridad, ¿no? La entrada de Descartes de Wikipedia, por poner un caso, que si lo podemos enseñar a una máquina, pues seguramente nos aproxima bastante, después de haber depurado durante mucho tiempo y de muchos críticos que han hablado sobre este asunto, a algo que llamamos Descartes, o a una entidad que llamamos Descartes, que escribe unos libros. En ese sentido, pues podemos ir cerrando el universo de las entidades y dándoles una forma, pero en su plasticidad enorme, pues en sus percepciones eso es invisible. Tiene todo tipo de sesos. Y de hecho, si vosotros clicáis en Wikipedia República Catalana, por poner un caso, ¿no? Es una entrada increíblemente quitada. Constantemente hay reescrituras sobre esa entrada. Algunos dicen que no existe, rápidamente dice que se fundó en no sé qué momento, etc. Por lo tanto, cuando estamos escribiendo, y escribimos de este modo, estamos generando entidades que son tremendamente plásticas y que incluyen una enorme cantidad de sesos. Otra cosa es que sepamos que hay una relación entre esa entidad, por ejemplo, y el Reino de España. Eso es una relación que existe. Ahora, ¿qué es en concreto esa entidad o no? Este es un problema mayor, ¿no? Por eso antes cuando decía que tenemos que tener una guía que sea trazable y que sea explicable, tenemos que conocer cómo se genera todo ese contenido, porque en última instancia, y esta es la misión de nuestra empresa, ¿no? La misión que nos autopusimos, ¿no? Que nos impusimos cuando hicimos NOS, era convertir la inteligencia humana en inteligencia tecnológica, en inteligencia de las máquinas.
no hay inteligencia en las máquinas que antes no haya estado en las personas. Toda la inteligencia que tenemos es algo que hemos creado, se basa en nuestra escritura. Mira qué máquina más lista que con este algoritmo pinta como Rembrandt. Pinta como Rembrandt, lo sabes tú. La máquina desarrolla el algoritmo y esto es tremendamente importante. Otra cosa es que una vez que ya ponemos todo eso a disposición de las máquinas y empezamos a mezclar enormes cantidades de información, tenemos tanto cálculo que podemos hacer cosas maravillosas, eso es cierto, pero son cosas maravillosas que hacemos nosotros de momento, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, esta dimensión creativa, en este sentido de construir cosas o ficciones, yo creo que se amplificará normalmente con la capacidad de la inteligencia artificial, como estamos viendo, ¿no? Noticias profundamente falsas, pero que tienen un nivel de verosimilitud tremendo. Cuando antes hablaba de ChatGPT, tú puedes construir diálogos y creértelos, y sin embargo son totalmente falsos. Entonces, he dejado Descartes para la creatividad en el sentido positivo y la maravilla, y ahora estoy hablando de la capacidad de crear universos de ficción donde podemos respirar con cierta dificultad a las personas y que van a afectar a nuestras instituciones, al modo en el que educamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto que estamos utilizando en Internet para la educación, desde el punto de vista de la trazabilidad de sus contenidos originales que utilizan la IA, son contenidos seguros? ¿Sí? Son verdaderos. Esto es un tema muy Tenemos dos preguntas interesantísimas, las respuestas las estamos buscando. Eso me lleva a... Bueno, la verdad es que la pregunta que tenía preparada para ti casi ha sido hecha, aunque la voy a matizar un poco más, haciendo una introducción. A veces que está muy bien el tema de tu charla, sobre todo porque a mí me recordaba a los sistemas basados en conocimiento, todo el tema del sistema experto y también de las relaciones, y sobre todo, muy importante, que si todo el lenguaje que estamos aprendiendo no es de alguna manera semántico, me refiero a las inteligencias artificiales, si el lenguaje lo toman como vectores numéricos, carece de significado como tal, tiene un significado para el que está, o sea, para la IA que está generando un texto a partir de ahí, pero no un significado como tal para el humano que espera esa respuesta. Entonces, todos estos sistemas, sobre todo basados en sistemas, pues eso, sistemas expertos de inteligencia artificial que existen y, sobre todo, la semántica en este caso, siempre, obviamente, te va a dar una respuesta que es basada en el conocimiento del experto, en ese caso, ¿vale? Entonces, esa es la deducción a la que llegaba con tu charla, pero me surge la duda de eso, de qué pasa con el conocimiento que no está creado todavía. Quiero decir, podríamos, a partir de una base de conocimiento que ya está hecha, que haciendo inferencias podemos generar nuevo conocimiento a partir de esa base de conocimiento, pero obviamente aspiramos a inteligencias que generen un conocimiento que no venga inferenciado por una respuesta que nosotros le hayamos dado. En ese caso, bajo tu modelo, podría caber, obviamente, algoritmos estadísticos para, apoyados siempre, eso sí, sobre una base de conocimiento fiel, para poder potenciar no solo el conocimiento que nos aportan, sino también esa base de conocimiento o esa base de verdad. Igual he liado mucho la pregunta. No. Bueno, yo quiero haberte entendido. Respondo y... Es que soy muy friki, por eso. Conocer en cierto modo es un acto muy misterioso. Y es difícil decir en qué consiste porque todos conocemos dentro de uno mismo. Entonces, el milagro es esta conversación que estamos teniendo aquí, que estamos hablando y creemos estar entendiéndonos. Esto es una cosa muy perturbadora si uno lo piensa verdad. Pero suponiendo que exista esta dimensión intersubjetiva del conocimiento, es decir, que lo podemos compartir, y esa era la palabra sentido común a la que alude la Universidad con sentido común, suponiendo que exista eso, sí sabemos cómo lo hemos generado. Afortunadamente eso lo sabemos. Y lo hemos generado de una manera bastante sencilla, viendo las cosas muy pequeñas cada vez mejor y viendo las cosas muy lejanas cada vez más cerca. Y esto ha sido lo que nos ha permitido hacer la ciencia, bueno, la óptica, para entendernos. Bien, si ahora podemos hablar de células es porque en un momento dado, con un microscopio, por Ramón y Cajal, ¿no? Por poner un caso, ¿no?
Y nos hemos arreglado para ver más, es decir, para aumentar nuestras capacidades sensoriales. Para el ruido de fondo del universo, ¿no? El ruido de microondas, pues esto lo hemos conseguido escuchar, porque si no, no sabríamos que existe. Por lo tanto, todo nuestro conocimiento en última instancia y toda nuestra capacidad de conocer viene de nuestra capacidad de ver, o de escuchar, o de tocar, o de lo que fuera, ¿no? En última instancia es sensorial. Y en este sentido, nuestro mundo de conocimiento es un mundo de entidades, necesariamente. Porque el mundo que estamos viendo es un mundo en el que distinguimos cosas. Y eso que distinguimos y a lo que ponemos nombre es una entidad. No es estadístico. La estadística será las relaciones, si existen después de las relaciones estadísticas, u otras relaciones que no son estadísticas. La física nació precisamente de descubrir relaciones regulares, que no eran estadísticas. Y la segunda cuestión importante es que también sabemos lo que produce ese tipo de conocimiento que consideramos verdadero, que es el método científico. Y afortunadamente existe el método científico, con lo cual creo que en cierto modo estamos protegidos frente a ese destino que es conocer. Bueno, o crear. Quiero decir, elementos como la poesía. Por terminar, entonces, no sé si las máquinas van a ser creativas del mismo modo que no sé si un universo puede generar un universo o si una inteligencia puede generar una inteligencia como la suya. Esto no lo sé, porque creo que ahí estamos en límites, ¿no? Pero sí creo que nuestra inteligencia, y cuando hablamos de conocimiento o de eso, tiene que tener una estructura profunda que sea fuerte. Nuestras inteligencias artificiales. Y que sean neuronales no en el sentido de las redes neuronales, sino en el sentido de las relaciones que crean nuestras estructuras. Y yo no soy neurólogo aquí, o médico científico, no puedo estar metiendo la pata, pero yo entiendo que esa sinapsis que estaréis hablando en una correspondencia con la realidad de algún modo para que nosotros confiemos en que eso que nos dice nuestro cerebro se corresponde con lo que hay y actuemos correctamente, ¿no? Y cuando eso además es compartido por muchos, porque damos ciencia bajo ciertas condiciones, que tiene que ser básicamente lo que pueda repetir lo que yo digo con independencia de lo que yo hago. Creo que la inteligencia artificial tiene que tener ese núcleo, que eso supera el conocimiento, y sobre eso se le pueden extender capacidades hasta donde uno quiera. Bueno. Me surge una duda con esto, que se habla de las actividades generativas, alternativas, incluso hasta de comprar como conocimiento de otra persona. Y es como la propiedad intelectual, si habéis hablado cómo influye en esto, o algo que habla de inteligencia artificial o de información dada, es del autor del conocimiento previo, de la inteligencia artificial, de la persona que lo ha generado, si habéis hablado de esto, ¿no? Un poco. A ver, nosotros en nuestro caso todavía los problemas legales, éticos y demás están lejos porque estamos en la parte más de investigación básica, ya se ha hecho la parte neurológica, la neurocientífica, estamos en la parte de investigación básica tecnológica, luego entra la parte aplicada ya más comercial de producto y antes de llegar al mercado, obviamente, de hecho la Unión Europea está legislando ya, está creando legislación sobre los sistemas de inteligencia artificial y cómo van a regularse para que sean beneficiosos. Pero no nos hemos hecho todavía esas preguntas. Como nuestra aproximación en principio no necesitaría grandes cantidades de datos, porque trabaja con un algoritmo diferente que utiliza pequeños piezas de datos para construir conocimiento, no, digamos, la propia experiencia de la máquina en su entorno, interactuando con los entornos, le serviría para seguir aprendiendo. Todo lo que captara la información es como decir, bueno, intentar cobrar derechos de autor porque tú ves las meninas. Tú estás viendo las meninas, lo estás disfrutando, y entonces si alguien quisiera cobrarte por ese disfrute que te está produciendo una obra, bueno, pues si ya accedes al Museo del Prado, pero el disfrute que tú estás sintiendo, entonces en nuestro caso, digamos, lo que la máquina va a aprender a sentir, etcétera, etcétera, o a simular, no estaría, digamos, basado en la cantidad como en la calidad y la forma de conectar esa información. Entiendo que las inteligencias artificiales que están ahora encima de la mesa, que son las que han aprendido con millones de casos extraídos de Internet, pues ahí sí que hay un debate abierto y además un debate que ya el otro día he visto, hoy he leído una noticia, los dobladores italianos, los actores de doblaje italianos ya se han puesto en huelga porque se están utilizando sus voces y les han obligado a firmar los contratos en los que ellos ceden sus voces y hay empresas de inteligencia artificial estrecha que han modelado a partir de las voces suyas y son capaces de doblar películas de forma automática sin que ellos den su autorización y utilizando sus propias voces, ¿no? Entonces, esos problemas ya están encima de la mesa, igual con obras de arte, etc. Muy bien.
continúo, ya que me dejáis. Yo estoy disfrutando más que nunca con esto de las preguntas. Pues voy a seguir, voy a continuar con Celia. Un poquito... a ver, hay una cosa de... Bueno, como vuestras últimas dos charlas han sido algo más técnicas, pues yo ya me he quedado más a gusto, ¿vale? Quiero decir, me ha costado hacer preguntas sobre temas más técnicos, porque igual, como soy más friki, pues lo percibo un poco mejor. Pero me ha quedado una curiosidad y también viene unida a lo que estábamos hablando antes, y sobre todo porque me he quedado muy sorprendido por lo del Valle del Lenguaje y la problemática del Valle del Lenguaje. Claro, no tenemos una base de datos o un sistema, se llaman, no ontologías, ¿cómo se llaman? Corpus, perdón, no me salía la palabra de los corpus. Al no tener un corpus de lenguaje tan amplio como los corpus que hay en inglés, y ya uno con lo de Ricardo, se podría utilizar todas esas bases relacionadas, semánticas, para generar nuevos textos que sabemos que tienen un significado y que pueden servir luego para alimentar sistemas basados en procesado del lenguaje natural. Sí, bueno, ahí seguro que Ricardo podría darme una respuesta. O sea, en la actualidad todos los modelos de NLP suelen utilizar para entender así, en este caso los textos en castellano, Wikipedia, la parte que está escrita. Entonces, claro, también esto hay que tener en cuenta, porque no he profundizado durante la charla. No es lo mismo el lenguaje que utilizamos cuando hablamos con los amigos, ni en una ponencia, ni cuando escribes un artículo científico, ni demás. Y eso nunca no se está teniendo tan en cuenta en los modelos de NLP. Lo que te cambia también cuál es la diferencia en generar una solución. Por lo que dices, dentro del Valle de la Lengua, una de las cosas que también habría que poner dentro de una capa de un modelo en castellano que funcione es saber las conexiones reales de los caracteres. Porque eso te va a dar también lo que intentaba yo inferir con todos los lenguajes, su sintaxis es diferente. No somos ni en inglés, no somos en alemán, no somos ningún otro, y aparte sabemos las conexiones típicas que las palabras hacen, las entidades se relacionan, y eso tendría que estar involucrado si de verdad queremos hacer algo que genere información nueva o que pueda asistir. Para luego reaprovecharlo. Claro. Porque es información enriquecida. O sea, todos creo que cuando lo cuentas tiene sentido, pero no se está utilizando. Pues además, con esa respuesta, que os juro de verdad, esto no está pactado, me das pie a la pregunta que le iba a decir a Darío, que era si en su ejercicio, esa inteligencia artificial para intentar detectar el tema de las fraude en concursos públicos, si habíais tenido en cuenta, más allá de la redacción del texto, el cómo se redacta muchas veces esos textos, ¿vale? Porque no es lo mismo cómo redactan, porque no sé si os metíais más allá del título, pero no es lo mismo cómo redacta alguien en Andalucía, ¿vale? Como alguien, incluso utilizando el mismo idioma, como redacta la gente pues en La Rioja o en Zaragoza, ya que utilizas elementos o incluso palabras que dentro del mismo lenguaje pueden tener el mismo significado o diferente. Si habéis tenido eso en cuenta, porque claro, lo mismo tienes dos concursos públicos, el mismo concurso lo divides en trocitos y le dices, uno me lo hace uno de Andalucía, otro de Huelva, otro de no sé qué, otro de Castilla y otro de Murcia, que sabemos que Murcia tiene 27 vocales, la E, la E, la A, la E, la E. Bueno, y si habíais tenido en cuenta esa forma de redactar, aunque los concursos suelen tener el mismo nivel. Sí, de hecho, bueno, uno de los principales retos es que no todos los concursos estaban en castellano. Sí, independiente del idioma. O riojano, como quieran decirlo. Así es. La verdad que uno de los problemas era los concursos, las leyes, todas esas cosas suelen escribir en lenguajes muy poco de la cara. Eso es. Muy farragosos. Entonces, casi todos se escriben igual. Porque entiendo que, esto lo desconozco, pero entiendo que se revisan antes de presentar. Y no sé si... Y existe un técnico que revisa el lenguaje del concurso. Podría ser, ¿eh? Todos se escriben por un mismo patrón, y son bastante parecidos a nivel de escritura, al menos los partimos. O sea, entiendo que será pues como esos textos de las leyes, que la
ley se revisa muchísimo y luego tienen un lenguaje muy similar, aunque el contexto de la ley sea otro, el contenido. Sí, bueno, claro. Entonces, la mayor problemática que os encontrasteis fue en el idioma. Entonces, si se extrapolara a nivel internacional, con otros idiomas, lo tendríais ya resuelto en este caso. Vale, ok. A mí me surge ay, perdona. No, si quieres, yo era relacionado con lo que bueno, que a mí, no, que estaba yo pensando que yo no tengo ni idea de este tema, de lo que estamos hablando, pero a mí se me viene a la cabeza la palabra consistencia. No sé si a la hora de resolver ese tipo de problemas, porque tenemos un lenguaje en general, porque puede ser muy parecido, ¿no? O esos contratos no encontrasteis problemas porque los contratos están redactados de manera consistente. Pero recordamos que hay un premio Nobel que escribía sin comas, sin puntos, sin signos de interrogación. ¿Qué pasa si te encuentras un contrato así, ¿no? O sea, hay que estar también preparado, ¿no? En estos casos, ante esa inconsistencia, ante esa... No sé cómo eso podría ir. Seguramente con la tecnología actual y las inteligencias extremas, ¿no? Pues fallarás como estrepitosamente. Sí. O sea, no serías capaz de, en origen, detectar bien las entidades, y si igual si las detectas, pues si no están bien detectadas o están movidas, y entonces si fallas de base, pues todo el resto de la noticia podrías, pues en este caso, en este ejemplo, pues identificar, por eso también luego lo revisan personas, podrías decir que un contrato es posible fraude y está redactado de otra forma, pero bueno, luego alguien lo revisa y dice, pues mira, no. Y por eso de momento todavía no revisan personas, simplemente es como un asistente, no simplemente. Que nos toca. Desde los 94 días ya era 3 días, comentabas, es un cuidado, sí, es una herramienta útil, es útil, sí, sí. Y luego, bueno, también puede ocurrir que, obviamente, no sé, que haya errores y contratos que realmente es un fraude, pues aparecen abajo porque hay errores. Todo el mundo comete errores y las instituciones estudian y cometen errores. Yo tenía una pregunta, más que una pregunta, quizá una curiosidad que me ha surgido de tipo técnico para Darío. En la parte que has mostrado el diagrama, cuando aplicas, me ha sorprendido que primero calculas esa distancia, ¿no? Combinada, y luego aplicáis clúster jerárquico, ¿no? Quiero decir que, ya que puede tener varias entradas, no se perdería información al dejar solo una dimensión para aplicar esta técnica, pero no, quiero decir, no valorasteis aplicarlo, no sé, igual salía mal, aplicarlo antes de calcular esa distancia. Claro, o sea, con la fórmula de distancia estábamos teniendo en cuenta, no sé si no me he parado mucho en la fórmula, pero bueno, estabas teniendo en cuenta el resto de atributos, o sea, estás teniendo todo en cuenta en la fórmula, aunque luego te queda un punto y luego es el punto el que viene. Pero haces otra serie con una dimensión, ¿no? Es decir, al final sí, pero claro, para calcular esa dimensión has tenido en cuenta el resto. Sí. Una pregunta un poco más trivial. Ahora se habla mucho de los GPT que a veces alucinan, ¿no? Dice, ahora habla de alucinar, un poco relación con el tema de los sueños, pues, a la contra. Pues, ¿existe un mero recurso de los periodistas o realmente hay algo más ahí, ¿no? ¿Alguna opinión? Sí, recientemente, como en el último mes, han dicho que se estaba volviendo violento, alucinar, de todo, pero luego lo gracioso es que no hay tampoco tantas pruebas reportadas, sino son más noticias que se hacen eco de que alguien les ha dicho que ha comentado no sé qué ChatGPT y luego te dicen, no, se borró. Se borró, o sea, sí que como está hecho, o sea, si pensamos en una empresa que además en Estados Unidos que se encanta denunciar fácilmente, que intenta dar respuestas a la gente, creo que lo primero que pensamos todos es que van a poner cualquier tipo de filtro, reglas para mostrarse polite, no decir temas de cierta información, o sea, tú le preguntas, ¿cómo un amigo mío no encuentra novia? Y te dice, yo no puedo saber esas cosas, no sé qué, no sé cuánto. No, le dice, para encontrarlo hay distintas aplicaciones, pero se intentan todo el rato lavar las manos, porque no quieren tener como una influencia per se en las decisiones de las personas. O sea, y eso
se ve, y eso es muy respetuoso cuando escribes. Entonces yo también he leído esas cosas que he intentado, lo típico que te pone Google, noticias que pueden interesarte, leo y dices, no hay ninguno que me aparezca tal, ni la conversación ni nada. Entonces de lo que se dice en prensa, que ahora se está evolucionando a la realidad, y por eso dudo, porque yo sería lo primero que si hago un chat conversacional, lo primero que pondría sería cosas de las que no quiero hablar ni quiero meternos, o sea, me parece como cualquiera de nosotros, o sea, porque hay cosas que son muy delicadas. Entonces, lo primero, como cualquier persona con pensamiento crítico, creo que habrán hecho algo similar, y las pruebas que he visto van en esa relación. De hecho, OpenAI ha sacado la semana pasada un artículo firmado por su CEO, Salman. Pero bueno, se lo va a olvidar. Bueno, ha sacado un artículo llamando ya a empezar a abrir el debate sobre la regulación de las inteligencias artificiales estrechas o generales. Se supone que ellos tienen ya tecnología, GPT-4, que va a pegar un salto cualitativo todavía más a lo que ya hace ChatGPT, y ellos, digamos, hacen como un manifiesto en el que expresan que su voluntad es sacar poco a poco su tecnología, de forma que la sociedad y las legislaciones tengan tiempo de acompasar su estructura legal y regulatoria al nivel de avance de la tecnología. Es decir, no dicen tenemos inteligencia artificial general, en principio se supone que todavía no la tienen, pero sí que están preocupados por las repercusiones que puede tener en cuanto a un poco lo que se ha hablado, ¿no? De que puedas empezar a tener, ya no puedas distinguir lo que es real de lo que no es real, porque tanto a nivel de imagen como de vídeo, como de textos, como de todo, sean una inteligencia capaz de generar algo tan realista como la propia realidad, y que eso pueda tener repercusiones a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel político, etc. Entonces, ese manifiesto, ya te digo, está publicado y lo ha sacado la semana pasada. Y es muy interesante porque ellos, que son una de las big tech que están en la vanguardia de todo este tipo de tecnologías, ya llaman a que la sociedad se empiece a plantear cómo esta tecnología nos va a obligar a reestructurar nuestra visión de las sociedades y nosotros mismos. Me ha parecido muy interesante tu pregunta sobre las alucinaciones. Me he acordado de cuando yo estudiaba en el máster de neurociencia, y me explicaban que los pacientes psicóticos, bueno, digamos que la creatividad, que es curioso, ¿no? Estaba viendo un artículo, la creatividad y la psicosis comparten una base neuronal, y hablaban de la inhibición latente. Es una capacidad que tenemos no solamente los seres humanos de inhibir aquellos estímulos. Nosotros estamos expuestos a multitud de estímulos, pero para no tener esas alucinaciones tan propias de la psicosis, somos capaces de inhibir de manera continua información que no nos interesa. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues te dejo. Aquí ponemos por el momento. Nos vemos en la siguiente edición de las conferencias con inteligencia artificial.